Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de pruebas de integración. La idea de las pruebas de integración es realizar pruebas de nuestro software una vez que ya se encuentra ensamblado. Eso quiere decir que ya tenemos un artefacto, desplegarlo en el ambiente similar al que se va a encontrar en producción. Si no puedo tener un ambiente idéntico, pues un ambiente que se asemeje lo más posible y que me permita validar justamente cómo se va a integrar con los componentes externos a la aplicación. Por ejemplo, cómo se va a integrar con una base de datos, con un servicio REST, con web service, etcétera. Entonces, para esto, obviamente, ya no podemos hacer dentro del ciclo de vida del desarrollo, sino que tiene que ser un proceso posterior, digamos, y que implica más recursos porque ya tengo que tener una base de datos corriendo, por ejemplo, o el endpoint para consumir, etcétera. Entonces, vamos a hacer en esta sesión un ejemplo para los proyectos de Java Enterprise para establecer un marco de trabajo inicialmente. Después vamos a profundizar en este tema. Supongamos que tenemos un bin, está decorado como stateless y local para que pueda ser consumido directamente sin un patrón de fachada, y que tenga un método que devuelve una cadena de texto arbitraria, que ya está definida acá. En el ciclo de vida de desarrollo, este bin, básicamente pudiéramos hacer una prueba de unidad, y a esta prueba de unidad pues simple y sencillamente lo vamos a instanciar y lo validamos. Estamos utilizando JUnit para hacer las pruebas de unidad y utilizamos Maven para compilar. Ahora, si yo deseo probar esto mediante una prueba de integración en el ciclo de vida de Maven, se supone que primero la prueba de unidad se desarrolla en una etapa que se conoce como Verify. Es importante entender esto del ciclo de vida de Maven, porque ellos mismos escriben en alguna parte de su documentación que si yo requiero algo que no forme parte del ciclo de vida de Maven, va a ser una gran excepcionalidad, y de hecho tiene bastante sentido cuando uno lo ve así, porque ellos dentro del ciclo de vida contemplan la mayoría de casos en los que nosotros desarrollamos software y la manera en que se suele desarrollar software. Entonces pasa por alguna etapa. Para llegar a tener un artefacto, primero tiene que validarse, tiene que pasar por la parte de pruebas, tiene que pasar por la parte de ensamblar el artefacto, después verificarlo, etcétera, después empaquetarlo, después verificarlo y finalmente, si es necesario, publicarlo, por ejemplo. Esto se puede leer en la documentación de ellos mismos bajo ese tema del ciclo de vida. Las pruebas de integración dentro de Maven, en ese ciclo de vida se realiza en una fase que se llama Verify, y las pruebas de unidad se desarrollan en una fase previa que se conoce como Test. Esta fase de test se supone que sea lo más rápido posible, porque si los desarrolladores detectan que las pruebas son demasiado lentas, lo normal es que las van a saltar porque las van a atrasar en su trabajo, en su ritmo de trabajo. Entonces, ya que vamos a trabajar con Maven para esto, vamos a amarrar nuestro proceso con Maven. Es importante pues tener un poco de control sobre lo que está pasando. Pues vamos a ver, por ejemplo, dentro de nuestro POM, estamos trabajando con Maven. Básicamente ahorita tenemos dependencias para pruebas de unidad con JUpiter, Mockito para hacer mock, y estamos utilizando Jacoco para hacer pruebas de cobertura. Todos los POM en Maven heredan de un POM principal o previo que se conoce como un super POM. Este super POM básicamente tiene las configuraciones básicas dependiendo de la versión con que estemos trabajando.
este Super POM, de hecho si se conoce el término, lo pueden buscar. Para realizar las pruebas de unidad utiliza un plugin sin necesidad de que yo lo escriba acá. Ya viene heredado de ese Super POM que se conoce como Surefire. Ese plugin ejecuta cada prueba y si falla va a detener inmediatamente la ejecución. También por defecto, sin que yo escriba nada, mi POM está heredando utilizar un plugin que se conoce como Failsafe para hacer pruebas de integración. La diferencia es que Failsafe, cuando detecta un fallo en la prueba, va a retardar el retorno de la ejecución para notificar posteriormente que falló. Esto es importante porque para realizar la prueba de integración, probablemente mi prueba de integración requiere una fase previa a la prueba y una fase posterior para establecer, crear, levantar, inicializar los recursos que necesite y después poderlos eliminar o limpiar, detenerlos. Por ejemplo, crear contenedores o una base de datos, una conexión, etcétera. Entonces acá tiene sentido entonces que vamos a controlar de manera específica cómo funcionan estos plugins. Entonces en lugar de heredarlos, los voy a redefinir acá, las versiones que yo quiero y cómo quiero que se comporten. Voy a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ahorita las pruebas de unidad, Maven está utilizando el patrón que termina en test para validar y encontrar pruebas dentro del paquete de pruebas. Y por convención también, así como test, utiliza el patrón de las clases que terminan en IT, de pruebas de integración, por las siglas en inglés, para utilizar como clases que son solo ejecutadas en las pruebas de integración. Voy a respetar ese patrón de convención. Puedo escoger el que yo quiera y vamos a ver cómo podemos hacer eso para poder trabajar. Entonces lo primero que voy a hacer es definir algunas versiones con las que yo quiero trabajar. Entonces voy a definir dos variables acá arriba. Es una buena práctica definir aparte las variables con las que quiero trabajar. Voy a definir las versiones del plugin con las que quiero operar. Entonces voy a trabajar con las versiones 3.0.0, M5 digamos. En este momento son las versiones más recientes para Surefire y para Failsafe. Entonces ahora lo que voy a hacer es dentro del bloque de build, en la sección de plugins, voy a agregar específicamente esos plugins con los que quiero trabajar. Entonces eso lo puedo hacer agregar un plugin. Voy a definir un group ID. En este caso el group ID es OR Apache Maven Plugins para los dos, y voy a usar el Artifact ID, en este caso Maven Surefire Plugin. Voy a usar una versión específica, o sea, aquí están las que yo estoy utilizando, pero como ya lo definí ahí arriba, utilicé el nombre Maven Surefire. Version. Voy a copiar esto para acá. Y ahora voy a generar un bloque de ejecuciones. Esto es para definir el ciclo de vida de Maven donde deberían ejecutarse estas cosas. Entonces voy a hacer una ejecución. Voy a definir una ejecución. Y la ejecución le voy a poner un ID. Esto es obligatorio. Y en la ejecución voy a poner un nombre. Va a ser default test, por ejemplo. Lo que voy a hacer, lo que quiero es que esto se ejecute en la fase de prueba. Y ahora que ya tengo la fase de prueba, digamos, voy a definir metas. ¿Qué quiero conseguir en esta ejecución? Entonces acá lo que quiero conseguir, voy a definir una ejecución y lo que quiero lograr acá es la parte de prueba. Entonces ya tengo acá definiendo específicamente qué
quiero trabajar como pruebas con este plugin de Surefire. O sea, cuando digo pruebas, estoy hablando de las pruebas de unidad, como lo había mencionado previamente. Y todo esto que estoy haciendo es para llegar a poder establecer una configuración. O sea, lo que yo quiero es acá en la configuración crear un bloque en el que se excluya todas las cosas que no requiero. Por ejemplo, quiero que ignore todas las clases que estén en el paquete de pruebas que terminen en IT. Todo lo que sea de integración en esta fase la quiero ignorar. Pero quiero que se incluya todo, todo lo que termine en test. Entonces ya tengo esta fase ahorita definida en el plugin. Voy a hacer lo mismo, solo que en el análogo, voy a hacer el análogo, digamos, para failsafe, para las pruebas de integración. Ahora, lo contrario de esto con failsafe es que estoy utilizando una fase de prueba de integración. Las metas es que quiero hacer pasar la prueba de integración y verify, lo estoy amarrando eso. Voy a excluir las cosas que son de prueba y voy a incluir solo las que son de integración. Entonces ahora ya tengo de manera específica esto. Cuando haga pruebas o haga test, únicamente se van a incluir las cosas que terminan en test, y cuando haga verify se van a incluir las cosas que terminen en IT. Okay, entonces hasta ahí tengo todo perfecto. Vamos a comprobarlo de manera sencilla, digamos. Voy a crear una prueba acá. Voy a crear en el paquete de pruebas un bin de prueba IT. ¿Ya? Y voy a decorarlo con test. Perdón, lo voy a decorar esto con... voy a hacer un método. Aquí tengo ya uno creado con test. Voy a copiar esto. Entonces le voy a poner acá IT para que me muestre algo distinto. Ya, entonces ahorita ya esto es una prueba y voy a poner ahorita quemado aquí para que falle. No se me olvide después. Voy a hacer este bloque, digamos, que tengo acá, voy a hacer lo que falle a propósito. Entonces ahora, si yo por ejemplo voy a entrar al proyecto acá en una consola, batch se llama, voy a ejecutar Maven. Puedo hacer por ejemplo test, hacer clean test. Se van a ejecutar las pruebas ahorita. ¿Ya? Van a ver que se ejecutaron las pruebas que se requerían. Ahora, por ejemplo, en pin de prueba test se ejecutó el nombre del usuario, pero en ningún lado aparece ahorita el IT. Vamos a verificar si no tengo ningún error. Vamos a hacer verify. ¿Ya? Con verify vamos a ejecutar la prueba de integración. Entonces ahorita la prueba de integración debería fallar.
tengo ahorita ejecutó failsafe para hacer verify con esto. Ignoró la prueba porque no lo decoré con test. Vamos a ver. Ya lo tengo. Voy a repetir el proceso. Obviamente está ejecutando primero las pruebas de unidad porque esta es la primera fase. Para alcanzar la fase de verify primero va a tener que pasar por test. Entonces lo que estoy evitando cuando definí en el POM que ignorara es que ejecutara la prueba 2 veces. Entonces ahora falló y el fallo es que está quemado aquí esta parte. Entonces ya tengo ahora básicamente la primera parte en mi control. Eso es todo de momento. Gracias.